Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Ponemos a tu disposición nuestra cuenta para que puedas depositar tus diezmos y ofrendas. Dios bendiga tu vida abundantemente. Esta noche iniciamos una nueva serie de estudio bíblico que lleva como título Game Over. Esto es una serie que está diseñada por Dios para sacudir nuestro corazón, para fortalecer nuestra alma, para darnos ánimo y fortaleza en este tiempo que tanto lo necesitamos. Así que ha llegado el momento en el cual vemos cómo el reino de Dios se establece en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, y cómo cosas poderosas comienzan a suceder, porque cuando compartimos la palabra del Señor y confiamos en ese mover del Espíritu Santo, vemos cómo cosas poderosas suceden. Y ha llegado el momento de decirle al pecado, a la tristeza, a la ansiedad, al dolor, que se acabó su tiempo en nuestra vida, que ya no tiene más parte ni suerte con nosotros, que este es un momento de victoria y de bendición en Cristo para los hijos del Señor. ¿Cuántos lo creen? Si tú lo crees, pues di amén ahí en tu hogar, porque así como este mensaje está, amén, hermano Eric, así como este mensaje está llegando Amén. a tus oídos, amén, amén, gracias por el amén. Así como este mensaje está llegando a tus oídos, también está impregnándose en toda tu casa, en cualquier lugar que tú te encuentres. Yo sé que este mensaje va a cumplir el propósito por el cual el Señor lo ha puesto en nuestro corazón. Game over es un término inglés que significa juego terminado. Y es un mensaje que aparece en la pantalla del computador o la consola de videojuegos cuando se han perdido todas las vidas disponibles en el juego y se debe empezar de nuevo. O desde el último punto que se guardó dicho juego. Cuando el tiempo determinado por el juego también se acaba, es un game over. O cuando se completa el juego, pues ya llegaste al final. Lo lamentable es que muchos creen que la vida es un videojuego y que pueden estar retomando sus proyectos cuando les parece, que pueden interrumpir sus compromisos cuando les parece y que van a tener más oportunidades según les plazca en la vida. Pero la vida no es un juego, es un gran compromiso. Y este término, esta frase inglesa no solamente se aplica al área de los videojuegos, se ha hecho popular a tal punto de que se usa, por ejemplo, cuando se termina una relación. También dicen, bueno, esta relación llegó a su final, te he dado el game over. También se usa cuando se deja un trabajo. También se utiliza cuando se terminan los estudios. Game over, ya acabé esta carrera, por fin voy a poder dedicarme a mi vida laboral. Pero también cuando se le gana la batalla a un vicio y tú dices, game over a ese vicio en mi vida, ya se acabó el poder de ese efecto del maligno en mi corazón, en mi vida y en mi familia. Pero también se declara un game over cuando se deja de producir un producto. Bueno, llegó al final. Igualmente al término de un gobierno, que aquellos que le favorece el nuevo gobierno dicen, bueno, game over para ese antiguo gobierno y ahora viene algo nuevo. Es un tiempo de cambio. Entre otras cosas en las cuales también se puede implementar este término que se ha popularizado tanto. Ahora hay algo interesante que es lo que nos acude en esta noche, es lo que nos interesa en esta noche. Hay 5 cosas que pueden echar a perder nuestro propósito. Entonces, el enemigo, el mundo, las circunstancias nos dicen game over a nosotros. Y como ya declaramos anteriormente, la vida no es un juego, por lo tanto debemos tomar muy en serio este mensaje
esta serie de estudio bíblico porque vamos a hablar de 5 temas que pueden echar a perder nuestro propósito. Así que presta mucha atención. En esta noche vamos a hablar del enojo. Es el primer tema que vamos a tratar porque muchas personas por el enojo pues han experimentado un juego terminado, un game over en su familia, en su proyecto laboral, en su relación matrimonial. Están experimentando la derrota porque el enojo está dominando sus vidas. Podemos definir el enojo como enfado, como disgusto, ira, irritación o desagrado causado por una falta. Muchas veces una falta que puede ser a raíz de una desobediencia, a raíz de una obligación que no se cumplió o de un acuerdo que no se respetó. Cuando nosotros no guardamos nuestros compromisos, ¿qué nos hace la vida? Un game over. Cuando nosotros no respetamos el matrimonio, ¿qué nos puede pasar? Un game over, que te diga el cónyuge, se acabó el juego, juego terminado. ¿Qué pasa cuando no valoramos el ministerio? Nos puede también traer como consecuencia esta mala actitud, un juego terminado, un cierre definitivo a esas maravillosas oportunidades que hemos estado recibiendo en Dios. El enojo es natural, no vamos a negarlo, pero no es saludable. Quiero que sepas que muchos, por estar permitiendo que el enemigo alimente el enojo en su corazón, han llegado al punto hasta de enfermarse. ¿Por qué razón? Porque a raíz del impacto psicosomático, del estrés, de la amargura, de la tristeza que produce el enojo, nos enfermamos también físicamente. Así que es importante que prestemos atención a este tema. El enojo no es un fruto del espíritu, es un fruto de la carne. Por lo tanto, debemos prestar atención a lo que el Señor quiere enseñarnos. Y sobre todo, tomar en cuenta que la acumulación de enojo, ¿qué es lo que produce en nosotros? Amargura. Hay personas que viven en amargura, hay personas que no toleran a nadie desde el inicio del día. No es cuando ya el día está acabando, que ha sido un día difícil, agotador. Personas que se levantan enojados, se acuestan enojados, viven enojados y todo lo que hacen lo hacen impulsado por el enojo. Y quiero que veamos en la Biblia el ejemplo de Jonás. Vayamos a Jonás, al libro del profeta Jonás, en el capítulo 4, versículo 8 en adelante, donde nos dice la palabra del Señor. Así que cuando el sol se intensificó, así como se ha intensificado la prueba sobre nuestra vida, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cara hasta que sintió cómo se debilitaba su vida y llegó al punto de desear la muerte y exclamó: es mejor morir que vivir así. Entonces Dios le dijo a Jonás: ¿te parece bien enojarte porque la planta que estaba cubriéndote del sol murió? ¿Te parece bien llegar a este punto de desear la muerte por esta cosa tan insignificante? ¿Y qué pasó? Sí, replicó Jonás. O sea que él le dijo a Dios: sí, estoy tan enojado que quisiera morirme. Y usted sabe que muchos han llegado a este punto. Ya Jonás estaba en el borde del game over. Estaba llegando al límite en su vida. Y muchas personas posiblemente están escuchando este mensaje y se sienten así. Laboralmente, espiritualmente, se sienten al límite. Mira cómo Jonás declaró incluso delante de Dios. ¿Y qué fue lo que le dijo? Ya no aguanto más. Él estaba tan enojado que por el sol estar proyectándose en su cara, se enojó hasta el punto de desear la muerte. Yo me quiero morir. Eso en buen dominicano es un arranque. Hay personas que dicen, bueno, le dio un arranque a Jonás y perdió los estribos. Pero muchos de nosotros en estos días podemos encontrarnos en la misma situación. Yo no sé si lo has notado, pero he estado conversando con varias personas en estas últimas semanas y muchas personas están cayendo en situaciones emocionales, personales, laborales, que están llevando su vida a punto de límite, que ya no aguantan más y están así como Jonás, que están
por tirar la toalla, por abandonarlo todo. Y es importante que nosotros tomemos en cuenta el efecto del enojo en nuestra vida, de dónde surge, cuál es el origen de esto en nuestro corazón, cuál es la consecuencia y cómo nosotros también podemos ser libres. Porque si tú eres ese individuo que está irritable, que llega molesto y todo lo que te dicen en el trabajo te molesta, todo lo que te dice la esposa te molesta, todo lo que te dicen los hijos te molesta que los hijos hablen, te molesta que suban la televisión mucho, todo te está irritando, pues Dios quiere hablarte en esta noche, porque Dios te está diciendo, ¿te parece bien estar en esa actitud, sobre todo en este tiempo donde el Señor nos ha declarado la circunstancia profética tan importante que nosotros estamos viviendo? ¿Quién era Jonás? Vamos al origen, vamos al principio. ¿Quién era Jonás? Jonás era un profeta muy popular. Hay personas que no sabían esto, pero dice Segunda de Reyes 14:25 que en el tiempo de Jeroboam II, este rey recuperó los territorios de Israel que estaban entre Lebo-Hamad y el Mar Muerto, tal como había prometido el Señor, Dios de Israel, por medio del profeta Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gad-Hefer. O sea que Jonás era un individuo conocido en el pueblo, muy famoso, un popular profeta, porque las palabras que él había dicho, sobre todo que beneficiaban al pueblo, se habían dado a conocer en sus días. En este momento donde está el reino dividido de Israel, posterior al gobierno de Salomón, está Jonás predicando y el pueblo está reconociendo que es un profeta que cuando abre su boca, esa palabra se cumple y eso es poderoso. Eso es poderoso. Pero además de ser conocido como un individuo popular en sus días por servir a Dios, también lo conocemos como un profeta rebelde. Y esto nos puede sonar muy contradictorio porque decimos como un hombre espiritual lleno de Dios, una persona que está comprometida con Dios, puede ser un siervo de Dios y en el mismo sentido ser rebelde a la palabra del Señor. A Jonás lo conocemos también como un profeta rebelde. Y aunque nos parezca una contradicción, esto fue lo que sucedió. Servimos bien cuando las cosas las estamos llevando a cabo bajo nuestros términos. Eso es lo regular. Cuando yo estoy sirviendo en la iglesia y todo lo que estoy haciendo es porque me agrada y como me agrada, pues yo soy el siervo de Dios más efusivo y contento. Pero si el pastor me solicitara, si el líder me solicitara, si el hermano me solicitara algo fuera de ese estándar que yo he diseñado para mi vida, pues yo me enojo. Porque no me gusta que me pongan a hacer lo que yo no siento en el corazón hacer. O no me gusta que me digan que no. O no me gusta que me lleven la contraria. Entonces hay personas que le están sirviendo a Dios, pero le están haciendo bajo sus términos. Jonás era un profeta que funcionaba bien cuando las cosas estaban bajo sus términos. Pero cuando Dios llamó a Jonás para que predicara a la ciudad de Nínive, capital del imperio asirio, el profeta se rebeló. Asiria fue el imperio que estuvo en la tierra luego de Egipto, antes de que llegara Babilonia y se estacionara en ese lugar predominante en la historia de nuestro mundo. Estaba Nínive como capital del imperio asirio, ocupando ese lugar predominante. Y Dios le dijo a Jonás, yo quiero que tú vayas a predicar a esta ciudad, pero él se rebeló. ¿Por qué se rebeló Jonás? Bueno, la historia nos dice que los asirios eran crueles y despiadados, que no les importaba sepultar vivo a sus enemigos, desollarlos vivos, ensartarlos en postes afilados a pleno sol. Eran personas despiadadas. Por esa razón Jonás arguyó y le dijo a Dios, si la ciudad de Nínive va a ser derribada, pues que sea derribada. Yo prefiero desobedecer a Dios antes que ver a mis enemigos salvos del juicio. Qué terrible. Qué terrible ver a un siervo de Dios en esta postura. Y uno dice, Dios mío, pero ¿qué estaba pensando Jonás? Pero nosotros muchas veces reaccionamos de esta forma cuando por nuestros impulsos,
por nuestra manera de pensar, no vemos más allá de nuestra visión natural y no damos a Dios la oportunidad de que nos revele su propósito. Asimismo como Jonás estaba descartando a los asirios, muchas veces nosotros descartamos personas en las cuales Dios quiere trabajar. Y hay algo importante que debemos destacar en este mismo momento. Siempre que desobedecemos las reglas del juego, en este caso las reglas del reino de Dios, lo pagamos caro. Y como ejemplo tenemos a Jonás. Tenemos que ver cómo el enojo dominó su corazón, lo llevó lejos de Dios hasta el punto de llegar al límite, al punto de echar a perder ese gran llamado que Dios había puesto sobre sus hombros. Él era un hombre popular. Tú puedes ser una persona que gozas de la popularidad de tu familia, del amor de tus conocidos, del reconocimiento de tus ministros, de aquellas personas que están a tu lado. Pero así como durante tantos años has construido ese testimonio, en un abrir y cerrar de ojos se puede echar a perder. Porque fíjense cómo el hombre que le sirvió a Dios y fue incluso un profeta destacado en sus días, terminó manifestando una rebeldía que a algunos nos consterna, pero que tiene una similitud, un parecido con nuestra actitud delante de Dios, más que cualquier otro profeta. Porque muchas veces cuando Dios nos hace esos llamados importantes que entran en contradicción con ese estatus, ese confort que tenemos en el momento, pues nosotros nos rebelamos al propósito de Dios. Cuando Dios nos manda a amar a nuestros enemigos, cuando Dios nos manda a hacer su obra, a ser obedientes, a someternos, pues nos rebelamos y entonces terminamos siendo rebeldes a su voluntad. Jonás estaba en su zona de confort predicándole a Israel y le estaba diciendo a Dios, yo me quiero quedar aquí, yo quiero que tú me dejes en esto. Pero Dios tenía un propósito mayor. El llamado es remunerador y lo cumplimos con agrado, pero no es cómodo y eso debemos entenderlo en esta noche. Si tú has decidido servirle a Dios, si tú has decidido casarte con una persona, si tú has decidido tener hijos, tú tienes que entender que ese compromiso que asumiste es muy remunerador, cumplirlo te va a traer mucho gozo, pero no es cómodo. Van a llegar momentos incómodos en los cuales vamos a tener que hacer ajustes. Diga conmigo de dónde usted está, ajustes para que no se me duerma. Que los veo algunos muy serios, yo lo estoy mirando, no crea que yo no le estoy mirando a ustedes. Así que presten atención, tomen notas. Yo creo que al final de esta serie debemos dar un examen, a ver cómo están captando el mensaje de los hermanos. O si no me tienen el juego de pelota puesto ahí en la pantalla, no me pongan el juego de pelota, presten atención. Pero conectando con el mensaje nuevamente, debemos entender que el llamado no es cómodo, el compromiso no es cómodo, el matrimonio no va a ser cómodo, servir a los demás no va a ser cómodo, cumplir la voluntad de Dios no va a ser cómodo, es remunerador, es una bendición, pero no es cómodo. Eso debemos entenderlo. Pero para que te moleste o porque te moleste, no indica que es malo. Cuando está sucediendo algo en tu vida que te saca de tu zona de confort y te está llevando a esa condición inhóspita, inesperada, no indica que es malo. Y muchas personas se resisten porque no les agrada lo que está sucediendo. Pero Dios puede estar llevándote a un propósito mayor. Di conmigo, un propósito mayor. Decláralo porque Dios te quiere llevar a un propósito mayor. Por eso te está incomodando. Por eso está cambiando tu sistema. Hay personas aquí que Dios le ha cambiado su sistema, le ha cambiado su vida por completo. Se acostaron de una manera y despertaron con una noticia totalmente diferente. Dios te está moviendo el piso, Dios te está sacudiendo para que tú entiendas que Él te quiere llevar a un propósito mayor. Si tú has perdido algo, no es porque Dios no te ama, es porque Él te está llevando a un propósito mayor. Si tú has sido sacudido, no es porque Dios se olvidó de ti, es porque Él te está llevando a un propósito mayor. Si tu matrimonio está en crisis, es porque Dios lo va a mudar y te va a llevar a un propósito mayor. Si tu familia está en crisis, pues declara victoria y confía que Dios te está llevando a un propósito mayor. Si tu situación laboral ha sido afectada, Dios te está mudando y te está llevando a un propósito mayor.
Porque la Biblia enseña que Dios es un Dios de propósito y que sus propósitos son buenos. Y que de ninguna manera Dios se equivoca a la hora de tratar con sus hijos. Así que si lo que te está pasando te molesta, no significa que es malo, es que Dios te está sacudiendo. Porque muchas veces nos acomodamos y nos acostumbramos a ser selectivos con la gracia. Seleccionamos a quién vamos a amar, a los amigos que vamos a servir, a las personas con las cuales vamos a ser responsables, pero desechamos a aquellas personas que no nos agradan. Dice Lucas 6:32, por palabras de nuestro Señor Jesucristo, que si nosotros solamente amamos a los que nos aman, ¿qué mérito tenemos? Hasta los pecadores aman a quienes lo aman. Entonces no hay mérito en yo tratar bien al que me trata bien. No hay mérito en yo abrazar al que me abraza. La bendición está cuando tú creas la conexión, construyes el puente con aquellas personas que tú notas que no te están tratando como tú quisieras. Recuerda que si tú quieres ver un cambio, tiene que comenzar contigo. Entonces ese puente tiene que crearse. Esa actitud tiene que cambiar, porque qué mérito tiene el esposo que agrada a la esposa cuando la esposa lo está agradando. El mérito está, la bendición está en que cuando tu esposa no está dando, no está reflejando aquellas actitudes que tú esperas recibir, pues entonces tú y yo somos los que tenemos que compartirlo. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo somos los que tenemos que caminar la milla extra. Tú y yo somos los que tenemos que orar por nuestros hijos cuando no se están portando bien. ¿Qué es lo primero que hace una persona cuando algo no le agrada? Lo primero que hace una persona cuando algo no le agrada es renunciar. Ay, si a mí me van a tratar así en esta iglesia, yo me cambio. Ay, si a mí me van a alzar la voz en este trabajo, yo no estudié 4 años para esto. Ay, pero así, a mí me van a mirar así cuando yo llego a la iglesia, yo mejor me voy para otra. ¿Por qué razón? Porque cuando las cosas nos incomodan, nosotros renunciamos. Cuando no vemos los resultados que esperamos o que deseamos, renunciamos. En lugar de ir a Nínive, ¿qué fue lo que hizo Jonás? Fue en dirección opuesta, como muchas veces hacemos nosotros cuando las cosas no salen como esperamos. Renunciamos al oficio. En este caso, Jonás renunció al oficio profético. Hay personas que prefieren entregarle el ministerio a Dios antes que cumplir con ellos cuando no les acomoda. Hay personas que prefieren renunciar a servir a Dios cuando las personas no les tratan o no se comportan con ellos como ellos esperan que se comporten. Y esto no es un fruto del Espíritu. ¿Cuál fue la consecuencia que vivió Jonás? Dice el capítulo 1 del libro del profeta Jonás en el verso 17. Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Eso es lo que dice la Biblia. Jonás estuvo dentro de un pez que Dios había provisto durante 3 días y 3 noches. Ustedes conocen el momento en el cual Jonás toma la vía contraria a la dirección que Dios había trazado para su vida. Entonces se formó un gran inconveniente en el mar, provocado por Dios, para llamar la atención de su hijo, lo cual nos enseña que Dios cumple su propósito por las buenas o por las buenas. Sí, porque quizás tú creías que yo te iba a decir por las buenas o por las malas. No, Dios cumple su propósito por las buenas. Al llamado de Dios nadie puede resistirse. Si hoy tú te sientes atrapado como se sintió Jonás en el vientre de ese gran pez, deja de huir de Dios y aprende a caminar con Él. Deja de resistirte a su voluntad y da el paso de valentía y camina en pos de ese llamado que el Señor te está haciendo. Camina en pos de esa buena voluntad del Señor. ¿Y cuál es esa buena voluntad del Señor? Ama, aún no seas amado. Bendice, aún no seas bendecido. Sacrifícate por aquellos que no se sacrifican por ti.
Dale la llamada a los que no te llaman y tú vas a ver cómo el milagro de Dios, cómo la obra de Dios, cómo el propósito de Dios se cumple en tu vida. Porque muchas personas están esperando que el milagro suceda, pero recuerda que Dios quiere que tú seas ese milagro, que tú seas el instrumento en sus manos para llevar su bendición. Cuando Jonás dejó de resistirse a la voluntad de Dios, vio un gran milagro en su vida. Todavía no es tiempo de llegar a desarrollar ese punto, pero sí es bueno enfatizarlo, que Dios cumple su propósito. Y que si hoy tú te sientes atrapado, lo más importante es que le digas, Señor, hoy quiero ponerme de acuerdo contigo. Yo no quiero huir de tu voluntad. Hay personas que están pasando la de Caín, como dicen popularmente, las 1001. Están en medio de un gran problema. ¿Por qué razón? Porque no han sido obedientes. Porque han decidido huir del llamado. Y el que huye del llamado, aunque usted no diga amén, se lo traga el pez. Y Dios te lleva al centro de esa tormenta para demostrarte, recordarte y alinearte con su llamado y con su propósito, porque Dios lo cumple por las buenas o por las buenas. ¿Por qué nos enojamos con Dios? Hay mucha gente que se enoja con Dios. Tú quizás te pudiste haber enojado con Dios en algún momento, en alguna etapa de tu vida. Pero ¿por qué nosotros nos enojamos con Dios? Primero, por tener una actitud equivocada con respecto a su voluntad. Ese es uno de los primeros motivos por los cuales nos enojamos con Dios. También nos enojamos con Dios por pensar que es algo difícil y peligroso. Antes de darle a Dios la oportunidad de mostrarnos su propósito y su voluntad, decimos, eso es muy peligroso, Nínive es muy difícil, ese trabajo es muy difícil, con este matrimonio nadie puede, con ese hijo nadie puede. Con este problema de salud nadie puede. Yo mejor me doy por vencido. Pensar que algo es muy difícil y peligroso, obviando que Dios tiene cuidado de nuestra vida, es una de las razones por las cuales nos enojamos con Dios. Hay personas que se enojan con Dios, número 3, por pensar que pueden negociar el propósito del Señor. Y con Dios no estamos llamados a negociar, estamos llamados a obedecer. Número 4. Hay personas que se enojan con Dios por preferir el juicio antes que la misericordia. Y también hay personas que se enojan con Dios por pensar que somos más justos, santos y buenos que Dios. Todas estas cosas eran las que pensaba Jonás acerca de Nínive, capital de Asiria. Razones por las cuales él descartó obedecer a Dios. Y muchas personas están hoy en rebeldía delante de Dios porque tienen una idea errada del llamado que Dios le hizo. Porque están pensando no más allá de su visión natural. Porque están queriendo negociar, doblarle el pulso a Dios. Porque han preferido ver derrotados, destruidos o erradicados esas personas o ese plan de su vida antes que cumplirlo. Y Dios quiere que entendamos que somos nosotros los que estamos profundizando el problema y la situación en nuestra vida. ¿Cómo sé si estoy en rebeldía? Es una pregunta importantísima y es sencillo de responder. Tú sabes que estás en rebeldía cuando estás en la ruta del rebelde. ¿Y cómo yo sé si estoy en la ruta del rebelde? Bueno, dice la Biblia que Jonás descendió a Jope. Y que no solamente descendió a Jope, sino que también descendió a las entrañas de la nave. Y no solamente descendió a las entrañas de la nave, sino que también descendió al mar. Y también descendió al vientre del gran pez. Porque la desobediencia siempre lleva hacia abajo. Cuando tú y yo estamos en la ruta del rebelde, de continuo, es como si estuviéramos bajando de escalón en escalón. Y hay personas que dicen así, pero Dios mío, yo voy como un retroceso. Doy un paso adelante y 8 hacia atrás. Porque la ruta de la rebeldía lleva hacia abajo, lleva a la humillación. Si tú lees el libro de Jonás, vas a destacar esto. Y descendió a Jope, y descendió a las entrañas de la nave, y descendió al mar, y descendió al gran pez.
Y descendió, y descendió, y todo era un completo descenso. ¿Por qué? Porque él estaba dando la espalda al propósito de Dios. Y cuando un cristiano se aleja de ese propósito de Dios, como lo hizo Jonás, se comporta peor que un pagano. Es increíble. Mira lo que dice el verso 5. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a los dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco porque estaban en medio de una gran tormenta. Todo esto sucedía mientras Jonás estaba durmiendo profundamente en la bodega del barco. Todo el mundo luchando y Jonás durmiendo. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Y qué fue lo que le preguntó? ¿Cómo puedes tú dormir en medio de esta situación? Levántate, Jonás. Ora a tu Dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Hay personas que han recibido una noticia y hacen lo mismo que Jonás, se dan por vencidos. Hay personas que han sufrido un revés en su vida laboral y se dan por vencidos. Y no aceptan ayuda de nadie, y no le aceptan oración a nadie, y no le aceptan intervención a nadie. Porque el enojo, que por estar alimentándolo termina en amargura, daña nuestra alma. Y comienza a ramificarse en nuestro corazón, generando raíces de amargura. Y esos tentáculos llegan a abrazar todo nuestro ser, hasta destruir toda nuestra espiritualidad y asfixiar nuestra fe. Y así mismo se sentía Jonás. Y por eso se dio por vencido. Muchas personas están en el matrimonio ahora mismo y hay uno solo que está sacando el agua del barco, hay uno solo que está remando y el otro se echó a morir. Dijo, no, esto no tiene solución, esto no va para ningún lado. Yo me voy a sentar aquí a ver cómo nos hundimos, porque yo siempre lo dije. ¿Y qué fue lo que le dijo este pagano que adoraba a dioses al que conocía al único Dios verdadero? Por lo menos ora a tu Dios a ver si nos salva de esta. Pero ¿y cómo es posible que hay personas que conociendo a Dios llegan a comportarse peor que un incrédulo? Pero ¿sabes qué? Cuando abrimos el corazón al enojo, no importa que seamos el creyente más encumbrado, la mujer más sabia, la persona que más tiempo tiene en la iglesia y que más se sabe la Biblia, si le abre la puerta al enojo, el diablo te amarra, te destruye, te asfixia y te deja sin poder navegar en las tempestades de la vida. Y hay muchas personas que hoy están así. En la bodega del barco, renunciaron a todo y decidieron echar todo por la borda. El Señor reprende esa actitud en esta noche de tu vida. Y te despierte, te avive, te anime, te confronte, te ayude a entender que aún hay propósito y uno mayor del que tú has visto hasta este día. No le creas a esa voz del enemigo que te dijo que ya no hay nada que hacer con tu familia. No le creas a esa voz del enemigo que te dijo que en ese trabajo no hay nada que buscar, que para ti se acabó el tiempo. No le creas a aquel que te está profetizando, pero te está hablando de parte del enemigo, porque Dios te está llamando a levantarte. Si Dios te envió a Nínive, levántate, vístete, cálzate y ve a cumplir tu misión, porque si Dios te envió, Él te respalda. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que tú le des un aplauso a Cristo, porque si Dios te está llamando, Él te respalda. Y aquí hay gente que se dio por vencido. Aquí hay gente que tiró la vida por la borda, el ministerio lo dejó atrás, se olvidó del compromiso porque ha abierto su corazón al enojo y está en amargura. Y los hijos de Dios no andan en amargura, los hijos de Dios no viven en amargura. Los hijos de Dios renuncian a esa ligereza de carácter que se parece más a un pagano, a un mundano, que a un siervo de Cristo, que ha conocido la gracia y que has experimentado la transformación del Espíritu. Así que en esta noche Dios quiere sacudirte, ahí donde tú te encuentras, recordarte que aún hay propósito. Si tú estás respirando, respira conmigo, inhala ahí donde estás. Si tú puedes inhalar es porque Dios tiene propósito contigo, porque si tu propósito se hubiese acabado, Dios te hubiese llamado a su presencia.
Pero como el propósito con Jonás no se había acabado, Dios le dijo, tú puedes ser rebelde, pero mi amor por ti es mayor. Mi amor por ti es mayor. Y en ese vientre de ese gran pez pudo reflexionar el siervo de Dios. ¿Y dónde usted cree que vomitaron a Jonás? En Nínive. En Nínive, porque Dios cumple su voluntad por las buenas o por las buenas. Dios cumple su voluntad. Si hay alguna esperanza, que esa voluntad que Dios tiene contigo se cumple. Aunque tú como Jonás te hayas revelado, cuando vengas a abrir los ojos, vas a estar humillada delante de ese altar. Vas a estar humillado delante de ese altar porque Dios cumple su palabra y su propósito. Por encima de quien sea. Por encima de quien sea. Su ayuda, su provisión está delante de ti, servida delante de ti, presentada delante de ti. No te resistas a ese llamado que el Señor te está dando. ¿Cómo terminó esta historia? Esta historia terminó de la siguiente manera. Dice el pastor Wersby, comentando sobre esta situación de Jonás. Vemos al adulto actuando como un niño, a un creyente actuando como un incrédulo. Vemos a Jonás sentado fuera de la ciudad tratando de hallar un poco de comodidad y en realidad esperando que el juicio de Dios cayera sobre el pueblo de Nínive. Aunque predicó, aunque llevó la palabra, en su corazón no estaba la pasión por el cambio. Tú sabes que hay personas que están con el micrófono en la boca cantándole a Dios, pero en su corazón hay incredulidad. Aunque usted no diga amén. Hay personas que están predicando desde un púlpito, hablándole a otro en el trabajo acerca de Cristo, cosas que no creen y cosas que no viven. Porque Jonás fue a llevar salvación a Nínive, pero él estaba esperando que Nínive fuera destruido. Y hay gente que le está diciendo al hijo, hay esperanza, pero no lo cree. Hay personas que están orando por un enfermo y dice, Dios te va a levantar de esa cama, pero no lo cree. Hay personas que le están pidiendo a Dios ayuda, pero no creen la ayuda que están pidiendo. Y el adulto termina comportándose como un niño, el creyente como un incrédulo, sentado a la sombra de un árbol quejándose, embriagado de enojo, trastornado por esos pensamientos de amargura, cuando en realidad Dios lo que quiere lograr en nosotros es que veamos más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. En nosotros se tiene que activar el protocolo de Dios. Hace unos meses, nuestra hermana amada Evelyn compartió con nosotros en un mensaje, en un tiempo devocional, algo que a mí me encantó. Ella lo tituló el protocolo ECO. Algo que si Jonás lo hubiese hecho, su vida hubiese sido diferente. Algo que si tú y yo hacemos, nuestra vida sería diferente. Número uno, el protocolo ECO significa escucha. Aprende a escuchar la voz de Dios. Aunque lo que Dios te esté diciendo no te agrada, presta atención, escucha. Número dos, confía. Porque hay que aprender a confiar en Dios, aunque lo que veamos nos parezca una pérdida de tiempo. Y número tres, obedece. Aunque no quieras. Si Dios te mandó a amar, ama por encima de todo. Y tú verás el milagro de Dios en tu vida, en tu esposa, en tu familia, en tus hijos, en tu trabajo, en tu economía, en todo lo que tú hagas, en todo lo que tú emprendas. Este es el protocolo de Dios para el creyente que está en medio de una crisis. Apréndetelo. Escucha, confía y obedece. Eco. Escucha, confía y obedece. Lo siento. No. Tienes que arrepentirte entonces. Aquí la amiga de Wilson hablando conmigo, Alexa. Entonces, lo importante es que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios, a confiar en su palabra y a obedecerle en todo tiempo. Para concluir, el primer paso que tú y yo debemos dar en esta noche para ser libre
del enojo es lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 36. Para que el enojo no te domine, aprende esto. Si ellos pecan contra ti, si alguien ha pecado contra ti, si alguien te está afectando, y quien nunca ha pecado, ¿y quién nunca ha pecado? Nos pregunta el Señor en esta noche. Si ellos pecan contra ti, pero por cierto, ¿y quién no ha pecado? Tal vez te enojes con ellos y permitas que sus enemigos los conquisten y los lleven cautivos a una tierra extranjera, ya sea cerca o lejos. Sin embargo, tal vez en esa tierra donde están desterrados se vuelvan a ti arrepentidos y oren así. Hemos pecado, hemos hecho lo malo y hemos actuado de manera perversa. Si ellos se vuelven a ti con todo el corazón y con toda el alma en la tierra en la que estén cautivos y oran en dirección a la tierra que diste a sus antepasados, hacia la ciudad que escogiste y hacia este templo que he construido para honrar tu nombre, oye entonces sus oraciones y sus peticiones desde el cielo donde vives y defiendes su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Salomón intercediendo por el pueblo, inspirado por el Espíritu, nos muestra que si nosotros nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Si tú y yo declaramos, hemos pecado, se ha llenado el corazón de enojo, hemos hecho lo malo, hemos actuado de manera perversa, nosotros vamos a ver el perdón de Dios, vamos a ver el milagro de Dios en nuestra vida. Así que si te has enojado con tu esposo, si te has enojado con alguien en el trabajo, si has permitido que durante años se vaya alimentando esa amargura en tu corazón, renuncia a eso en el nombre de Jesús. No permitas que el enemigo domine tu vida, conquiste tus pensamientos, te lleve cautivo a la tierra del enojo. Y dispón tu corazón para que desde ese lugar donde te encuentras, no importa en la condición que estés, dile al Señor, yo sé que he pecado porque abrí mi corazón al enojo. Albergué esa contaminación en mi corazón. He hecho lo malo, he pensado, he planificado, he tramado contra esa persona por lo que me hizo. Y he actuado de manera perversa. Pero hoy me vuelvo a ti. Hoy me arrepiento. Hoy me arrepiento. Y tú verás cómo ese propósito maravilloso de Dios se comienza a evidenciar en tu vida. Si tú te sientes estancado, vuélvete a Dios. Y entiende en esta noche que el pecado genera desgracia. Y la desgracia nos lleva al enojo y a estar malhumorado todo el tiempo. Pero tenemos que renunciar a esa actitud, a ese enojo que sentimos en el corazón con aquellas personas que nos han faltado en la vida. El Salmo 37, verso 8 te dice, ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Y Dios no quiere que tú abandones tu posición. Dios no quiere que tú te des por vencido en tu matrimonio. Dios no quiere que tú tires la toalla. Dios quiere que conquistes. Dios quiere que tomes posesión de la tierra que Él te ha llamado a ocupar en el nombre de Jesús. Y que entendamos que el proceso que vivió Jonás, como es el proceso que tú y yo podemos vivir en nuestra vida, no es para destrucción de nuestra vida, es para destrucción del pecado en nuestra vida. Jonás vino a la gran ciudad para predicar el mensaje de Dios. Había allí más de 1 millón de personas que escucharon ese mensaje. La mayoría fueron transformados por ese mensaje. Dios obró un gran cambio en la ciudad de Nínive, porque desde el rey hasta el ciudadano más humilde mostraron temor y arrepentimiento por el mensaje que compartió Jonás. Así como nosotros podemos ver una transformación radical y profunda
en ese ambiente en el cual te encuentras. Cuando Jonás dejó de ser el obstáculo, comenzó a ser el milagro. Cuando Jonás dejó de ser el obstáculo para el propósito de Dios, comenzó a ver la grandeza de Dios manifestándose en su vida. Por eso yo quiero orar en este momento. Por ti que estás escuchando este mensaje, que en algún momento de tu vida has sido afectado de alguna manera y que ese daño te ha producido una raíz de amargura. Alguien planeó algo contra ti, alguien hizo un comentario, alguien fue despiadado contigo. Y a raíz de esa situación se ha llenado tu corazón de amargura. En esta noche el Señor te dice, yo no te llamé, yo no te di propósito, yo no te llamé a ser parte de mi pueblo para que tú estés en esa actitud y en esa condición. Yo te he llamado para que tú disfrutes mi propósito en tu vida. Yo te he llamado para que tú ocupes ese lugar que yo diseñé para ti. Así que en este momento, renuncia a todo enojo. En este momento, ahí donde estás, ese evento, ese momento, esa situación que viviste, que durante años ha generado amargura en tu corazón, entrégasela a Cristo. En esta noche, con todo tu corazón, confía en ese Dios de restauración que sana tu alma y te permite ser libre de esa culpa, de ese daño, de ese mensaje que en algún momento dañó tu corazón y afectó tu alma. Por eso yo te invito que ahí donde estás le digas, Señor, con todo mi corazón vengo delante de ti para que sanes mi vida, para que liberes mi mente de esta carga, para que con la luz de tu espíritu pueda yo ver en medio de la oscuridad que ha producido esta amargura en mi alma. Permíteme ver tu propósito, permíteme ver más allá de lo que mis ojos ven. Permíteme ver en mi pareja, permíteme ver en mis hijos, permíteme ver en mi situación, permíteme ver en mi trabajo lo que tú estás logrando, lo que tú quieres hacer. Yo quiero ser parte del milagro, yo no quiero ser la carga, yo no quiero ser el obstáculo. Así que hoy dispongo mi corazón, Señor, para que tú rompas toda cadena. Yo sé que tú quieres romper esa cadena en mi vida, Señor. Y hace falta que hoy yo, por medio del acuerdo, venga delante de ti y reconozca mi falta. Así que ahí donde estás, hermano, hermana, dile, Señor, hoy me pongo de acuerdo contigo. Yo deseo ser libre de esta carga. Yo deseo levantarme de esta condición, que tú me saques del lodo cenagoso, que yo pueda perdonar a mi padre, que yo pueda perdonar a mis hermanos, que yo pueda perdonar todas esas situaciones que he vivido, que han marcado mi corazón y han provocado que todo el tiempo esté de mal humor. Rompe el enojo en nuestra mente, rompe el enojo en nuestro corazón, Señor. Libéranos de esta carga, este fruto de la carne, para que podamos manifestar tu propósito y tu bendición en nuestra vida. Padre, yo te doy gracias por cada hermano y hermana que se ha conectado en esta noche, que está escuchando este mensaje con el cual tú tienes un propósito. Y yo sé que ese propósito se cumple. Pero es necesario que en esta noche veamos cómo tú derrotas el enojo, cómo tú sanas nuestro corazón, cómo nos hace conscientes de nuestras faltas, cómo nos liberas, cómo nos restauras, cómo nos transformas, cómo nos levantas. Gracias, Espíritu Santo, por esa obra que tú completas hoy. Hoy somos libres del enojo, hoy somos libres de la amargura, hoy somos libres del desánimo, hoy somos libres de esa carga pesada que no la has puesto tú, pero que tú hoy la quitas de nuestros hombros, de nuestra alma y de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú eres libre, dale un aplauso a Cristo. Muestra ese aplauso.
Iglesia Salemi te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.